Buenas tardes, mi nombre es Reyes Rangel Yael. En esta práctica se hará uso de un divisor de voltaje para así poder controlar la magnitud del voltaje que se envía al PLC, para así poder comprender de mejor manera cómo es que funcionan las entradas analógicas del mismo y sus posibles aplicaciones. El divisor se alimenta con 24 volts y su salida deberá ser de 0 a 9 volts respectivamente. En las salidas del PLC se colocarán lámparas indicadoras, las cuales se encenderán con 3, 6 y 9 volts para así señalizar el voltaje que entra al PLC desde el divisor de voltaje. Los materiales son dos potenciómetros de 10 kilos, una resistencia de 10 kilos ohms, el PLC SR3B261BD y una fuente de voltaje de 24 volts. Mi nombre es Flor González Reyes Eduardo y vengo a hablar de lo que viene siendo un divisor de voltaje, también conocido como divisor de tensión. ¿Qué es esto? Es un circuito que divide la tensión de entrada dentro del todo el circuito en otras dos diferentes y más pequeñas de salida. Es decir, que va a entrar más, pero va a salir reducida en una mayor escala, por así decirlo. En electrónica y electricidad se usa para alimentar y proporcionar tensión de alimentación a un aparato con una tensión más pequeña que le proporciona las pilas o baterías disponibles. Básicamente es una fuente de alimentación. En definitiva, sirve para obtener una tensión más pequeña partiendo de una tensión mayor. Buenas, mi nombre es José García. Voy a explicar lo que son las entradas analógicas del PLC. Los PLCs cumplen una función vital en la industria y por tanto es necesario una forma en la que estos se relacionen con el mundo real para así poder adquirir datos, procesarlos y generar una respuesta. La manera de adquirir estos datos son las entradas analógicas. Estas entradas permiten la conexión con sensores o dispositivos de medición. Estos elementos realizarán una conversión entre la magnitud física que midan y la magnitud eléctrica que el PLC pueda trabajar. Esto quiere decir que no solamente trabajan con impulsos de unos y ceros, sino que realmente mandan información al PLC y éste la procesa para convertirla en una energía que se puede utilizar. El PLC trabajará con estos datos en función de la programación interna que se haya establecido y generará una señal de salida que volcará sobre un elemento actuador que realizará la acción deseada. Por ello, el comprender el uso de las entradas analógicas en los PLCs es vital para su correcto uso, debido a que el resultado final dependerá directamente de que hayamos configurado de forma adecuada nuestra etapa inicial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara de La Paz y les voy a explicar la lógica detrás del ladder. Bien, pues para empezar estamos haciendo uso de comparadores analógicos y tenemos los siguientes contactos, A1, A2 y A3. ¿Cómo funciona esto? Bien, pues funciona de la siguiente manera. Cuando el voltaje tenemos dos valores de referencia, el valor de referencia de la entrada del PLC IB y el valor de referencia de la programación. Esta referencia está en voltios, o sea, hace 2 voltios. Cuando el voltaje de IB sea mayor o igual, aquí podemos ver, mayor o igual a 2 volts, este contacto se nos va a cerrar y nos activará entonces Q1, que está establecido para la luz indicadora 1. Lo mismo ocurre para A2 y A3. Cuando el voltaje sea mayor o igual a 4 volts con respecto a IB, en IB con respecto a lo que está aquí, se nos cerrará entonces este contacto y se nos activará Q2 con la luz indicadora número 2. Cuando el voltaje de IB sea mayor o igual a 6 volts, A3 se nos cerrará y nos activará Q3 con la luz indicadora número 3. Les voy a explicar lo que está ocurriendo en la práctica en físico. Para empezar, estamos energizando con corriente directa debido a que el PLC es el VD y este se alimenta corriente directa. Estamos energizando 24 volts y si son observadores, notarán de que estamos planteándonos desde las entradas del PLC a la protoboard. Eso quiere decir que a la protoboard le están llegando a 24 volts y mediante un arreglo entre las resistencias y los potenciómetros, estamos teniendo una salida de 0 a 9 volts. Entonces, si en el fondo podemos ver las tres luces. La primera luz prende a los 2 volts, la segunda a los 4 y la tercera a los 6. Ahí vamos a las 4 y ya estamos apagándolas. Podemos medir la salida mediante el multímetro.
para así saber cuánto voltaje le está llegando a I B.